¿Pueden ver mi pantalla? Yo creo que sí, profe. Está en blanco. Sí, ahí. Sí, sí, sí. Listo, listo. Ok, entonces, recapitulemos un poquito. Habíamos estudiado ya el modelo real que correspondía a la ecuación de Shockley y nos habíamos dado cuenta que como pues esta curva es un poco loca, un poco no lineal, pues nosotros definíamos cuál era el punto de operación en el cual iba a trabajar pues el diodo. Ese punto de operación venía dado por la tensión de operación del diodo, coma, la corriente de operación del diodo, que es prácticamente la corriente y la tensión a la que lo tenemos encendido. Luego hemos visto que, pues, este análisis lo lográbamos polarizando con una fuente DC. Y pues que de esta manera, como lo estamos conectando, estamos poniendo en paralelo al diodo con la fuente. Entonces, pues obviamente la tensión que tengamos aquí, voy a ponerle VTQ, va a ser la que tengamos polarizado al diodo, la que vamos a trabajar. Y luego vimos que qué pasaba con el diodo o cómo se comportaba el diodo cuando pues poseíamos dos tipos de fuente, una de una señal y otra para polarizarlo. Entonces nos habíamos dado cuenta que, pues, igual que en este caso, la tensión en DC me lleva al diodo a mi punto de operación y luego mi tensión AC se mueve por esta curva un poco. O sea, puede variar los valores hasta un ID máximo y un ID mínimo. Ok, que ese es el efecto que tenía esta fuente AC. Y que si nosotros agarramos y le hacíamos zoom a esto y colocábamos en el centro nuestro punto de operación, después de haberle hecho un zoom ahí, eso se ve prácticamente como una recta. Prácticamente va a ser la más así. Prácticamente como una recta. Donde la pendiente, como la, como la curva sigue siendo con los mismos ejes, VD e ID, y pues esto realmente sigue siendo una curva característica. Y si nosotros sacamos la pendiente de esta curva, que es una recta lineal y relaciona la tensión con la corriente, pues de fijo tiene que ser, entonces, que esa pendiente sea igual al inverso de una resistencia, que va a ser la resistencia del diodo. Y a esta curva le llamamos la curva de la resistencia del diodo, que es solo como si tomáramos una pequeña sección de la curva característica, pues no lineal. Entonces, en resumen, lo que significaba esto era que al final la fuente AC, lo único que nota el diodo es una simple resistencia. Entonces, guardando esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un ejercicio de modelo en baja señal. Bueno, ahora sí que recapitulamos, que esto fue lo último que vimos. Vamos a ver el proceso por el cual uno puede obtener el modelo en baja señal. Entonces, ahora sí. Entonces, una vez hallado el punto de operación, Q,
para el análisis en ACE, el diodo se comporta como una resistencia RD. Entonces siempre tenemos, digamos, paso 1. Tenemos nuestro circuito con las dos señales. Esta sería la AC. Esta sería la DC. Tenemos nuestro diodo. Entonces tenemos que hacer un análisis en DC. Lo primero que tenemos que hacer, donde apagamos la fuente AC. Voy a dibujarla así para que entiendan que está apagada. Así. Y encuentro V de Q y la corriente I de Q. Y luego, en el paso 3, hago un análisis en AC, donde pues lo que tengo es la fuente en AC y una resistencia R. Aquí hay un más o menos igual. V D. Ok, entonces, normalmente, pues este sería el proceso en el cual analizamos el modelo en baja señal. Primero visualizamos el circuito, después hacemos un análisis en DC, donde apagamos las fuentes AC y encontramos los puntos de operación, y luego hacemos el análisis AC con la resistencia al diodo. Así podríamos conocer cuál sería el efecto de la señal sobre mi diodo, que en este momento parece muy sin gracia, yo entiendo, o sea, ¿qué sentido tiene haber separado eso en una resistencia, en una fuente? Ahorita, como les dije, no tiene mucho sentido porque el modelo en baja señal del diodo es simplemente una resistencia. Entonces, lo que va a sucederle a la señal AC es que pues se va, a encender una resistencia, se va a pasarle corriente seguido de una ley de Ohm. Entonces, parece como un poco extraño en este momento, pero cuando veamos el transistor y veamos un modelo en baja señal que ya no es una única resistencia, sino que es una fuente dependiente, ahí vamos a ver los efectos de pues amplificar o disminuir la señal, que por eso primero tenemos que verlo con el diodo, entender el modelo en baja señal con el diodo y luego trabajar con un modelo baja señal que sí valga la pena como el del transistor. Pero hasta el momento hay que hacerlo con el diodo, aunque parezca muy abstracto. Entonces, como les dije, la conclusión es que al final, para la señal AC, el diodo representa una única resistencia. Entonces, ¿cuánto vale esa resistencia? Es lo que queremos saber ahora. ¿De qué depende esa resistencia? O sea, ¿nos la da el fabricante o dependerá de algo? Entonces, DRD viene a ser 1 sobre el cambio en la corriente sobre el cambio en la tensión del diodo. ¿Se acuerdan? Estaba la curva así, esto está así, esto es U, esto es I, esto es U, esto es I, esta M es 1 entre RD y la M es el cambio de la corriente con respecto a la tensión. Entonces esto implica que RD sea igual a 1 sobre el cambio en la corriente entre la tensión, que es lo que estoy planteando aquí. De ahí salió esta ecuación. Entonces esto hay que evaluarlo en el punto Q. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vean que esto es exactamente lo mismo que RD, la derivada de la tensión con respecto a la corriente. Nada más le di un poquito de vuelta. Evaluado en el punto Q.
Ok, entonces, ¿cuánto vale la corriente? Bueno, la corriente vale, si lo recuerdan, la corriente vale IS por E a la VT entre VT menos 1. Ok. Entonces, si derivo, voy a hacer esto aquí, vean. Voy a hacer esto aquí. Voy a hacer esta derivada. Y luego esta derivada le doy vuelta para que me quede exactamente esta derivada. Eso es lo que voy a hacer, que me sea más sencillo. Entonces, la derivada de la corriente con respecto a la tensión VD será igual a IS por E a la VD entre VT por 1 entre VT de la regla de la cadena. ¿Verdad? La derivada de una constante 0 y la derivada de esto sería esto mismo por la derivada de lo que hay aquí adentro, que sería pues la constante 1 sobre VT. Tenemos ese punto. Ahora, si evalúo lo siguiente, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que hemos dicho es que si estábamos en el punto de operación, la clase pasada lo dijimos, esto se parece a IS E a la V de entre VT. ¿Se acuerdan que yo dije que si estábamos cerca del punto de operación, o sea, si esta tensión era 0,6, 0,7, 0,8, o sea, estaba encendido el diodo, pues realmente todo esto de aquí eran como 12 billones menos 1. Entonces, es prácticamente 12 billones. Entonces, esto es lo mismo que aproximarse en el menos 1. ¿No ven? Es una aproximación que dice, es prácticamente lo mismo, que solo funciona cuando estamos cerca del punto de operación. Entonces, basado en esto, si yo vengo aquí y pongo todo esto, que es mi corriente en el punto de operación, y lo introduzco aquí, y pues finalmente me voy a dar cuenta que la corriente, la derivada de la corriente del diodo con respecto a la tensión del diodo es igual a la corriente en el punto de operación entre VT. Y ahora sí, le doy vuelta nada más y me doy cuenta que la derivada con respecto a la tensión, perdón, la derivada de la tensión con respecto a la corriente es exactamente igual a VT entre I de Q. Y eso es exactamente mi resistencia al diodo. Entonces, esta es la conclusión a la que llegué. Este es el dato importante de este análisis. El final. ¿Qué me di cuenta? Que la resistencia del diodo de su modelo en baja señal no es una resistencia que depende del fabricante. Una resistencia que depende de la tensión térmica, que depende de la temperatura a la que está el diodo, que normalmente si estamos a temperatura ambiente vale unos 25, 26 milivolts, y la corriente del punto de operación. Entonces, ya entendemos por qué siempre hay que hacer primero el análisis en DC, porque las variables del análisis en AC o en pequeña señal dependen de los valores que calculemos en DC. ¿Ok? ¿Nadie quiere preguntar nada? De mi parte, todo claro, profe. No hay Ok, ninguna pregunta. buenísimo. Entonces, esta ecuación guárdenla porque es importante para cuando hagan sus análisis. Y esto que hice aquí fue para demostrar que las ecuaciones no me las invento, ¿verdad? Todo viene de algún lugar. Entonces, vamos a calcular una. Sonará un poco tonto, pero hagámoslo. Ejemplo. Tenemos la fuente con una fuente AC. Tenemos nuestro diodo. Y este teníamos 0,7 volts. Y esto era 5 seno de omega t en milivolts. Este es el diodo de 1. Y
Nos decían, encuentre RD. Entonces, como ya lo habíamos calculado antes, ¿verdad? Pues tendríamos primero en DC. Entonces en DC solo tenemos la fuente, 0,7 volts, en paralelo con el diodo. Y pues por su modelo Shockley, tomando en cuenta que la corriente de saturación inversa era uno de los ejemplos habíamos calculado, okay, tomando en cuenta que I sub 0 es igual a 2,03 por 10 a la menos 14 amperes, y pues el V térmico va a ser aproximadamente 26 milivolts, temperatura ambiente. Entonces, si hacemos eso, calculando esto, nos damos cuenta que la corriente de operación eran 10 miliamperes. Ok, entonces ahora en mi modelo en ACE, pues si yo calculara la RD, sería RD es igual a VT entre la corriente de operación. Es decir, esto es igual a 26 milivolts entre 10 miliamperes. Y eso sería igual a 2,6 ohms. Normalmente las resistencias de los diodos en pequeña señal son valores sumamente pequeños, ¿verdad? No vamos a pensar que esa resistencia del diodo vale muchísimo, porque recuerden que como ya estaba polarizado el diodo, y el diodo ya dejaba pasar la corriente, entonces obviamente no va a presentar una gran resistencia, pues si ya está encendido, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Y luego de, pues si nos preguntaran cuál sería la tensión del diodo en AC, pues V del diodo en AC sería igual a la VIN, porque están en paralelo. Listo. Entonces, todo, pues como les dije, se ve muy sencillo al momento, porque con el diodo no tiene mucho sentido, pero pues era necesario verlo para que cuando veamos el del transistor, ustedes ya estén más relacionados con lo que estamos haciendo. Entonces vamos a guardar esto. Profe, una pregunta. Dígame. Como el diodo se puede representar como una resistencia, ¿se puede tomar eso para sacar resistencias equivalentes con otras resistencias? Sí, sí se vale. Ya lo vamos a ver cuando tengamos más resistencias, porque vea que este circuito es como un poco sin gracia, ¿verdad? La fuente y el diodo. Entonces, ya vimos en algunas aplicaciones que mezclamos varios elementos. Entonces, sí, la idea es que al comportarse como una resistencia, pues va a afectar mi circuito como si fuera una resistencia más en AC, ¿verdad? Cuando ya una vez esté polarizado. Es una resistencia tal y como tal, no es nada especial. Listo, muchas gracias. Ok, entonces ahora sí. Analizamos este elemento, pero ¿qué pasa si le ponemos una resistencia? Porque sí, realmente no vamos a tener nunca circuitos que no tengan resistores. Hasta los cables poseen resistencia, entonces pues es normal analizarlo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Esto se llama análisis mediante recta de carga. Entonces, este es un método que nos permite obtener análisis
en DC. Esto es importante, esto solo sirve para DC. Y se usa cuando tenemos un elemento complejo. Por ejemplo, vean lo que voy a hacer ahora. Voy a tener esta fuente DC que vale, no sé, vale Vin en DC. O sea, puede valer 10 volts, 15 volts, 20 volts. Nada más supongamos que es suficiente como para que el diodo esté en un estado interesante. No esté simplemente apagado. Entonces tenemos este circuito. Y voy a hacer una línea divisora ahí. Entonces, uno viene a analizar este circuito y uno dice, facilísimo, me la puso el profe. Una resistencia en diodo. Y yo les digo, bueno, pero utilicen el modelo real. Ok, tranquilo, profe, utilizo la ecuación de Chokshi. Entonces ustedes vienen y dicen, VDC es igual a VR más el V del diodo. Buenísimo. VDC es igual a la corriente que pasa por ahí, por la resistencia, más el V del diodo. Esto está facilísimo, dicen ustedes. Siguen aquí, dice VDC va a ser igual a la corriente, que como es la misma corriente, la corriente del diodo. Entonces esto sería I sub 0, E a la VD entre VT menos 1 por R más VD. Y ahora, ¿cómo despejo VD? Está como complicado, ¿verdad? Se volvió algo complicado porque no tengo forma de despejar eso, a pesar de que la ecuación es la malla más sencilla que uno ha analizado. Bueno, entonces aquí es donde entra nuestro método de la recta a la carga, porque como esto se vuelve extremadamente difícil, es una explosión cerebral, ¿cómo hacer eso? Entonces, lo que queda es utilizar el método de la recta a la carga, que como les dije, es un método gráfico. O sea, necesito tener el gráfico de la curva característica del diodo a escala, todo bien bonito para poderlo hacer, ¿verdad? No puedo, sin tenerlo a escala, no lo puedo lograr. O sea, es porque es un método gráfico, es una forma de obtener resultados a partir de una gráfica. Entonces, ¿cuál es el método de la recta de carga? Bueno, sin importar lo que yo conecte, digamos, en RL, conecten en RL, pongámosle así, se puede utilizar. El método, siempre y cuando tengamos su curva característica. Es decir, aquí podríamos hacer el análisis de la recta de carga con cualquier elemento no lineal que conectemos ahí y funcionaría. Pero igual, como dice aquí, habría que tener su curva característica muy bien. Entonces, como se vuelve muy complejo hacer este análisis, no lo vamos a hacer por este lado. Pero esta ecuación que yo tengo aquí se sigue cumpliendo siempre, ¿verdad? Y la voy a cambiar por esta aquí, que se sigue cumpliendo siempre. Que la tensión en DC va a ser la tensión de la resistencia más la tensión del elemento desconocido. Entonces, agarrando esta ecuación, si yo la reacomodo, puedo llegar a que la corriente, que le voy a poner IX, ponerle que se llama IX a esa corriente. Que la corriente IX va a ser igual a menos Vx entre R, Vd, perdón, más
V de C entre R. ¿Cierto? No he mentido nada, solo despejé la corriente. Ok, entonces veamos lo que le pasa a la gráfica. Aquí tenemos la gráfica de la curva característica del diodo. Esto es el V diodo. Y esta es la corriente del diodo. Y la curva normalmente sería algo así. Ok. Entonces, si lo ven, esto de aquí es una constante, porque yo conozco el VDC, que es la entrada que tengo, entonces tengo que saber cuánto es. Vamos a ponerle 10 volts, digamos. Entonces sería 10 volts entre R, que R también lo conozco porque es otra variable de circuito, entonces todo esto de aquí lo conozco. Y luego me queda esta ecuación de aquí, que si se dan cuenta es una ecuación lineal, donde Ix es Y, Vd es X, M es igual a menos 1 entre R, y esto es B. ¿Lo ven? Es una recta lineal. Entonces, si yo marco los puntos importantes de esa recta lineal, serían cuando Y vale 0, VD vale VDC. Entonces, cuando Y vale 0, VD vale VCC. Entonces, como por aquí está el VDC. Luego, cuando más bien VDC vale 0, VD es igual a IX por R. Entonces, IX por R está por aquí. Vamos a ver. Ajá. Más bien, al revés. Recapitulemos. O sea, lo está haciendo al revés. Cuando la corriente vale 0, VD vale VDC. Ok, sí, entonces aquí va VDC. Y cuando V vale 0, la corriente vale más bien VDC entre R. Y ahora sí. Me enredo un toquecito ahí. Todo bien. Entonces, como ya yo marco esos dos puntos de interés, vean que esto es una recta. Y estos son mis dos puntos de interés. Quiere decir que aquí hay una recta. ¿Y esa recta qué representa? Esa recta contiene todos los posibles valores de corriente y tensión que podría tener ese dispositivo desconocido. O sea que cualquier valor que esté sobre esa recta calzaría para que esta ecuación se cumpla. Pero como los únicos valores que va a tener el elemento lineal son los que estén en la curva roja, pues el punto de intersección entre ambas curvas sería el famoso punto Q. Ese es el método de la carga. Entonces, como uno lo hace a escala, conociendo una gráfica, conociendo todos los valores, pues uno traza esa recta y justo donde interseca, ahí me voy a fijar y esa sería el V de Q. Y me voy a fijar para acá y eso sería el I de Q. Este método, por eso les dije, es un método gráfico, porque yo necesito tener impresa la gráfica o tenerla visual de alguna manera para que los datos ya estén ahí. Y yo cuando trace esa recta, el punto de intersección me dé el punto de operación. Porque vean que por formas convencionales no pude encontrar ese punto de operación. ¿Queda claro el método de la gráfica? De la recta de carga se llama, perdón. El método gráfico de la recta de carga. Sí, profe. Ok, genial. Entonces, este método sí lo vamos a utilizar cuando tengamos este tipo de circuitos, porque no tenemos otra forma de estudiar el modelo real. Recuerden, cuando hacíamos el modelo simplificado, y esto se convertía en una fuente, entonces ya era sencillo analizar, pero como esta ecuación es compleja y al mezclarla en una malla de Kirchhoff se vuelve imposible resolver, el método gráfico viene a ser la solución perfecta. Una consulta. Sí, En el eje Y es VDC sobre R o VD sobre R. no es VDC. Muchas gracias. VDC. ¿Verdad? Porque tienen que ser los valores que yo conozco. VDC entre R.
Listo. Y vean que la recta tiene pendiente negativa, porque vean, había pendiente negativa. Entonces, toda la matemática nos responde. Entonces, en mediación virtual, por aquello, que no me hayan entendido a mí, en mediación virtual les dejé un video que dura como 5 minutos de un mae resolviendo un ejercicio de estos. Y hace exactamente lo que acabo de hacer, pero por si no me entienden, pues ahí hay alguien que tal vez le puedan entender. El ejercicio, como les dije, dura 5 minutos y se llama ejemplo del método gráfico recta de carga. Él solo lo hace. En YouTube podrán encontrar muchos videos de esto, porque realmente, pues, esto es muy conocido, ¿verdad? No es, esto es viejo, ¿verdad? Es un análisis viejo. 1940 tal vez hasta menos. Entonces, ese es el método gráfico. Ya después, cuando veamos el transistor, vamos a ver mucho más interesante, pues el modelo en pequeña señal. Entonces vean que yo ya podría encontrar el modelo en pequeña señal. Conociendo el punto I de Q, podría convertir esto en el modelo en pequeña señal si tuviera una señal AC. Y entonces tendríamos R y una RD. Y ya sabríamos cuánto vale esa RD porque sabemos cuánto vale ese punto de operación. Entonces esa es la idea del método de la recta de carga, que lo utilicen para cuando hacemos sus análisis de punto de operación y es demasiado complejo, entonces usamos este método. Ok, y lo otro que les traía para hoy, que hoy vamos a tener una clase cortita, es una aplicación, para que sigamos viendo que hay más aplicaciones de los diodos. Esta aplicación se llama ¿cómo le decía? Más aplicación, no, más aplicación del diodo. Entonces, a esta aplicación que vamos a ver se le llama cambiador de nivel. ¿Ok? ¿Qué es un cambiador de nivel? Aquel que puede entregar un offset a una señal. ¿Qué era un offset? Offset es un nivel de C. Es decir, que si yo tengo la siguiente señal de entrada, imagínense que tengo una fuente de corriente alterna en el tiempo. ¿Ok? Entonces esa señal es algo así. Una senoidal. Un V máximo y un menos V máximo. Que al final tenemos un V pico pico. A esto tensión desde el pico hasta el pico, porque la gente no es muy original, ¿verdad? Entonces desde la punta hasta la otra punta, esa tensión se le llama V pico pico. Y es igual veces a dos veces el V máximo. Solamente que se familiaricen con conceptos. V pico pico es la tensión que hay desde un pico hasta el otro, es decir, dos veces el V máximo. Esa es mi señal de entrada, es una senoidal. VI, Vin de T es igual a V máximo seno de omega T. Entonces, ¿qué hace el circuito cambiador de nivel? Él recibe esta entrada y logra ofrecernos a la salida V out de T una señal de este tipo. ¿Verdad? Aquí dibujé pues más ciclos, pero aquí dibujé más ciclos, pero voy a dibujarlos iguales. Así. Así. Entonces, si lo ven,
aquí hay un nivel de C, ¿verdad? Porque ya no está oscilando alrededor de 0, sino está oscilando alrededor de un nivel de C. Y vean que de aquí a aquí sigue habiendo el mismo V pico pico. Es decir, la señal sigue manteniendo su mismo tensión de pico a pico, eso no se modifica, pero la señal oscila ahora alrededor de un nivel de C y ya no alrededor de 0. O sea, le entregamos un offset, eso es lo que significa. Entonces, esa es una aplicación que podemos lograr con diodos. ¿Cómo la podemos lograr? Bueno, hay que tomar en cuenta una consideración. Estos circuitos de cambiador de nivel contienen capacitores. Diodos y fuentes. Y fuentes tanto AC como DC, dependiendo del tipo de cambiador de nivel, ¿verdad? Porque hay muchos circuitos. Entonces, siempre hay que asumir que el tau de cualquier capacitor, que sería R por C, o sea, la constante de tiempo, a la hora de descargarse, es mucho mayor al periodo de la señal AC. Es decir, tau es mucho, mucho más grande que el periodo de la señal. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ya les digo por qué hay que tomarlo en cuenta. Porque si no, no va a funcionar, pero ya les explico por qué. Entonces, el circuito que vamos a estudiar es el siguiente. Tenemos aquí una señal, vamos a decir una señal cuadrada, VI de T. Vamos a poner un capacitor y vamos a poner un diodo. Y después vamos a poner una resistencia. Y esto va a ser con respecto a la Tierra. Y aquí, este es el V out en el tiempo. Entonces aquí tenemos un R, aquí tenemos el C. Entonces la señal de entrada, si la graficáramos en el tiempo, viene a ser algo así. Una señal cuadrada, ¿verdad? 10 volts menos 10 volts. Esa es mi señal de entrada. Entonces, asumiendo diodo ideal y tau C mucho, mucho más grande que T, donde T sería pues el periodo de la onda, ¿verdad? Aquí sería T, tiempo que se repite la señal. Obtenga VO. Ese es el objetivo. ¿Ahí? Entonces vamos a analizarlo por dos casos. Vamos a analizarlo primero cuando la fuente vale 10 volts y luego cuando la fuente vale menos 10 volts. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a volver a dibujar mi circuito, pero ahora en el estado, caso 1,
V in de T es igual a 10 volts. Ok, vean que nos dijeron que usáramos el diodo ideal. Entonces, si la corriente viene en este sentido, ¿verdad? El diodo que estaba aquí, ¿se enciende o no se enciende? Corriente viene aquí, pasa por aquí, y luego baja por aquí y baja por aquí. ¿Qué hace? ¿Qué hace la corriente? Pregunta para ustedes. Se da solo por la resistencia. Aquí está el diodo, ¿verdad? No lo he dibujado. Ajá, por eso no pasa por el... Ah, no, ok, sí, sí. En este caso sí, porque ahí está por el lado positivo. Sí, cierto. Exacto. Entonces, suponiendo que este era el modelo ideal, ¿verdad? Esto tenemos la fuente, tenemos el capacitor y el diodo se reemplaza por un. En el modelo ideal, si el diodo está polarizado, se reemplaza por un. Por un corto. Por un corto, exacto, muy bien. Entonces aquí tenemos el corto y tenemos este circuito. ¿Cuál es la tensión de un corto? Cero. Cero. Exacto. Entonces, durante el caso 1, VO de T es igual a 0 volts, porque está en paralelo con un corto. ¿Qué le pasó al capacitor? Bueno, vean que me quedó esta malla. ¿Lo ven? Me quedó esta malla. Entonces, y nada más me quedó V in de T es igual a V capacitor. Me queda más o menos, y es esta malla, me queda esto. Es decir, V capacitor es igual a 10 volts. Listo. Ahora el caso 2. Caso 2, V in de T es igual a menos 10 volts. Entonces volvemos a dibujar el circuito. Ahora el circuito va así. Este ya está cargado de esta manera, ¿verdad? Por el estado anterior. Y ahora la corriente viene en este sentido. Ahora el diodo es un abierto o un corto. Ahora sí es el abierto. Ahora sí es un abierto, exacto. Aquí hay un abierto. Y aquí está mi resistencia. Entonces, aquí está R. Y aquí está VO, más o menos. Entonces, vean lo que tenemos. Si yo hago esta malla, vean que ese capacitor estaba totalmente cargado, porque en este punto, cuando se hizo el primer ciclo, como la fuente está inmediatamente en paralelo con el capacitor y no hay ninguna resistencia, este se carga inmediatamente. Es como decir que se cargue con un atado de R por C, donde R es 0, entonces el tao 0, sí, inmediatamente se carga, porque no tenía resistencia en esta malla. ¿Okay? Ahora, en esta malla, nosotros sí tenemos una resistencia, pero si tomamos aquella idea de que tau es mucho, mucho más grande que el periodo de la señal, realmente el capacitor nunca se va a descargar en los cambios de ciclo que tenga esta fuente. Para eso queremos esta aproximación, para que el capacitor, una vez que se cargó inmediatamente a la velocidad de la luz, digamos, entre comillas, ¿verdad? Se cargó muy rápido, pues aquí no se descargue, como tiene que pasar por R, no se descargue o se descargue tan lento que ni nos demos cuenta. Esa es la idea de poder usar esta aproximación. Si no, esa aproximación no se cumpliría, el capacitor se descargaría muy rápido y no tendría ningún sentido el circuito. Pero basado en esa aproximación podemos dejar el capacitor ahí cargado. Entonces, si hacemos la malla, nos damos cuenta tengo la malla, paso por el menos, tengo menos 10 volts, paso por el menos, tengo menos 10 volts, paso por el menos, tengo menos VO igual a 0, hice la malla, y ahora me queda VO es igual a menos 20 volts. Y listo, tengo la segunda respuesta. Entonces, vean lo que sucedió. Teníamos una señal de entrada que cambiaba entre 10 y menos 10, y ahora tenemos una señal que va a cambiar entre 0 y menos 20. Es decir, si yo graficara esto,
Voy a graficarlo en otro lugar. Voy a graficarlo aquí. Y voy a volver a poner eso que había puesto aquí. Ok, ahora sí. Entonces ya puedo hacer mis gráficas un poquito más en paz. Entonces vean que en este curso hay que hacer muchas gráficas. Entonces es bueno que practiquen. Entonces esto sería Win de T. Y esto sería VO de T. Entonces cuando Vin de T hace esto, oscila entre 10 y menos 10, y VO hace esto. Que oscila entre 0 y menos 20 volts. Si lo ven, el pico pico sigue siendo lo mismo. El V pico pico sigue siendo 20 volts. En este V pico pico eran 20 volts. Entonces eso no se cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Que ahora en vez de oscilar la señal alrededor de 0, está oscilando alrededor de menos 10. ¿Lo ven? Es la misma señal, pero oscilando con offset. ¿Por qué hago este ejemplo? Para que vean que los offsets no pueden ser únicamente positivos, pueden ser también negativos. Y si yo le diera vuelta a este diodo, tendría una señal con offset de 10 volts positivos. ¿Lo ven? Es un cambiador de nivel. Lo pone a la señal oscilar en otro nivel. ¿Tienen preguntas? Yo tenía una, pero no sé si sea, Adelante. si se ponen dos diodos al revés, se podría mantener la tensión de menos 20. O sea, como mantener 20 volts. Pero se pone un diodo en paralelo con, con este otro, nada más que con la polaridad al revés. Entonces no sé si se mantendría en 20 corrido, en V out. Más bien creo que lo que obtendríamos sería 0 corrido en V-out, porque siempre la corriente va a querer ir por el diodo en vez de por la resistencia. Entonces, en teoría, siempre vamos a tener un corto en paralelo con la resistencia. Sí, sí, listo. Ok, genial. ¿Ves? Siempre, nunca hay dudas sin gracia, siempre es bueno saberlo, ¿verdad? Profe, Sí, para hablar, digamos, de este método del offset, digamos, para yo visualizar lo que es así, más que todo sería como lo que dice que haya capacitores y, digamos, los demás componentes, principalmente el capacitor. sí, el capacitor es el que juega aquí el papel importante para lograr hacer ese offset, ¿verdad? Y el diodo nos da la oportunidad de lograr cargarlo en una dirección y no descargarlo en la otra, digamos. Ok, ahora es, gracias. Ok, buenísimo. En general, al final lo que hace este circuito, ¿verdad? Es que VO de T va a ser igual a una constante más el Vin de T. Eso es lo que hacen los cambiadores de nivel. Vean que cómo, digamos, si esta señal fuera un seno, tendríamos casi el mismo efecto, nada más que es un poquito más complicado de entender. Entonces los dejo para un problema que hay por ahí en electrónica 2 cuando lleguen. Hay un problema que hay un cambiador de nivel, pero cambia nivel en forma senoidal. Entonces un poquito más interesante. Aunque es la misma idea. Carga el capacitor en un sentido, lo deja cargado, no se puede descargar, y en el otro sentido, pues suma la tensión. Entonces es la misma idea. Todos los cambiadores de nivel son la misma idea. La diferencia es que pues tenemos más elementos, como por ejemplo amplificadores operacionales, que los veremos hasta electrónica 2. Entonces este cambiador de nivel ahí con la señal cuadrada está pues bastante bien.
¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, si nadie tiene más dudas, eso es lo que les traje para hoy. Vamos a ver cuáles son las actividades que yo quiero que trabajen el día de mañana, para que los den tranquilos. Las voy a dejar activas desde ya por si quieren trabajar desde ya. Es una buena oportunidad de aprovechar el tiempo. Igual se puede trabajar en parejas. Casi que todas las tareas van a ser en parejas. Entonces, eh, pues si tienen alguna pareja de trabajo, lo pueden comenzar a hacer. Y si no, pues tienen las 2 horas de mañana. Ok, entonces aquí en la mediación, bueno, aquí he ido poniendo los screenshots que tomo de la pizarra, ¿verdad? Entonces, digamos, ustedes necesitan algo que yo apunté, ahí he ido, intentado ser lo más ordenado posible y en orden, ¿verdad? Para que tengan las imágenes ahí de las pizarras, si algo no les dio tiempo de copiar, o si solamente están poniendo atención. Ahorita les agrego la de la clase de hoy. Aquí en el link del ejemplo del método gráfico es un link hacia y pues un video de cómo hace el método de carga, ¿verdad? Un ejemplo. Es exactamente lo que les enseñé, nada más que pues ya aplica un ejemplo. Luego les dejé una tarea que se va a entregar para este sábado. Es una tarea sencilla. Es una parte de investigación que es sumamente corta. Es nada más buscar 4 cosas y un pequeño problemita que se tiene que usar utilizando el modelo simplificado del diodo. Entonces no es tan difícil. Es solamente para que logremos entender el juego de señales. Y un tercer problema que tampoco se ve muy complicado, pero en realidad es muy sencillo. Es igual nada más un juego de señales. Todos los circuitos se los estoy pidiendo simular en la tarea. Pueden usarlo en Tina, WordCat o cualquier simulador de circuitos realmente. Mientras lo logren obtener, me da igual el simulador que usen. Y esa es la tarea. La tarea se entrega el sábado 15 de enero. Las secciones de cálculo, dibujo de circuitos se pueden presentar con imágenes escaneadas en fotos. Las tareas deben incluir fuentes variadas y deberá mencionar su bibliografía. No se puede usar Wikipedia, ¿verdad? O sea, yo sé que Wikipedia muchas veces la pega, pero es como cuando uno está en un marque con X y no sabe lo que está haciendo y nada más se elige una que es la que más le suena. Algo así es Wikipedia. Entonces, no se vale. Intentemos utilizar el libro, ojalá, y si no se puede el libro, pues al menos unas buenas fuentes de electrónica que valga la pena. Citar y listo. O sea, son 2 ejercicios y una investigación. Esta es nuestra primera tarea. Se entrega, como dice ahí, hasta el sábado a medianoche. Es la última fecha posible, sábado 15 de enero a medianoche. Formato PDF y mediación virtual con pues con las reglas de las tareas, ¿verdad? Sencillo. Vean que no está muy grande. Y la actividad asincrónica de mañana, que igual se puede realizar en parejas, es esta actividad que se entrega mañana mismo a medianoche, que son 2 ejercicios nada más. Tiene este, que es teórico, dice observe con detenimiento que después de aproximadamente 1 volt en el eje horizontal, todas las curvas parecen en planas, basándose en lo anterior como cuál elemento de circuito lineal se comporta el dispositivo después de superar esa tensión de 1 volt mínima. Explique ampliamente el porqué de su elección, enfatizando en cómo se comporta el elemento de circuito que eligió en términos de tensión y corriente. En algún momento de la historia de este curso, de nuestro curso, se los mencioné. Ahí, por ahí las curvas características. Entonces está súper sencillo, nada más de que vayan a estudiar, repasar y que sean capaces de darme una explicación con sus propias palabras de qué es lo que está sucediendo o qué es lo que, o por qué se comporta como ese dispositivo que ustedes van a elegir. Y la segunda parte es un pequeño circuito con diodos, con una señal de corriente alterna. Y vean que aquí dice, suponga los diodos ambos ideales. Entonces, para que entre la tarea y la actividad sincrónica vayamos probando manejar el diodo de cualquier manera, de manera ideal, de manera simplificada, y un poquito más adelante les voy a poner unos ejercicios para utilizar el modelo real del diodo.
Este circuito nada más se trata de obtener cuál sería la tensión V o T. Y les dice, debe graficar también la señal de entrada V y T para mostrar los puntos de interés. O sea, es hacer como cuando hago yo, que hago dos gráficas, una arriba y otra abajo. Siempre es bueno poder observar la entrada y la salida. No solo observar la salida, porque también tengo que verificar que la entrada sea la correcta. En papel no tiene mucho sentido porque la señal de entrada y pues está escrita en papel. Pero cuando ustedes trabajan en un laboratorio, tomen un generador de señales y activen la señal, ustedes tienen que conectar esa señal a un osciloscopio, que es un equipo que ve señales, para ustedes corroborar que están teniendo la entrada adecuada. Entonces siempre hay que poder visualizar la entrada y la salida. El mostrar la gráfica de salida sin justificación minuciosa, sustenta por ecuaciones, implica automáticamente un cero en la totalidad del ejercicio. O sea, no es solamente decir, esta es la entrada, esta es la salida y graficarlo, sino es decir, bueno, vamos a hacer primero el análisis en el caso 1, en el cual la corriente va por arriba, el diodo 1 no se polariza, el diodo 2 sí se polariza, en fin, eso provoca que el circuito se vea de esta manera y analizando por leyes de Kirchhoff, la tensión O va a ser, no sé, igual la tensión de entrada, si fuera el caso. Entonces, esa es una explicación digna de un estudiante de electrónica 1. Y luego dice, además, construye el circuito y en Tina, construye el circuito en Tina u otro simulador del circuito y simule las señales de entrada y salida. Muestre las gráficas obtenidas en el software de las señales en el tiempo con una frecuencia de 100 Hz. Porque aquí no venía la frecuencia, ¿verdad? Vean que esto es omega y estos son Hertz. No es lo mismo, ¿verdad? Hay una relación entre ellas que ustedes deberían haber conocido en física 1. ¿Ok? Entonces, listo. Cualquier asomo de plagio se castiga y se puede en parejas o individual y cuando se acaba el tiempo no se aceptan más. Entonces tienen tiempo hasta mañana a medianoche. ¿Queda claro las actividades? Y profe, me parece todo. A mí me queda una duda, digamos, con respecto de usar los simuladores de retina o cualquier otro, porque en el curso de circuitos nada más vimos uno que era muy viejo y se llama PG-Spice, algo así. Entonces, digamos, ¿cómo se graficaría en Tina? Ok, ok. Bueno, te voy a soplar por esta vez, pero digamos, las habilidades de simuladores de circuito es algo que tenemos que desarrollar en nuestras habilidades y es algo que solo podemos desarrollar de manera autodidacta, traveseando. Pero normalmente en Tina, digamos, yo quiero hacer un análisis en el tiempo. Tengo esto. Tengo una resistencia. En paralelo y tengo aquí la Tierra. Yo necesito siempre, digamos, aquí tengo la señal de entrada. Tina fácilmente siempre grafica las fuentes, pero ¿cómo le pido yo que grafique una salida? Bueno, tengo que ponerle un pin de medición, que normalmente están aquí en meters, ¿ves? Meters, y hay un pin, voltage pin, entonces yo lo pongo aquí y le pongo el nombre que yo quiera. Entonces puedo ponerle VO. Entonces cuando yo le doy análisis y le doy transient, transient significa un análisis en el tiempo. Y normalmente muchos circuitos vienen igual, se llama transient, no dicen nunca análisis en el tiempo. Y aquí uno elige cuánto es el tiempo que tiene que medir. Si la señal es de 100 Hz, significa que el periodo de la onda es de 0,01 segundos. Es decir, con que yo vea un milisegundo, podría lograr ver la señal. Y luego hay que ajustar la señal aquí y pues le pondría senoidal y le pondría 100 Hz y le pondría la amplitud de 15 y le doy OK. Y cuando le doy análisis trasciende, pues necesito más tiempo, ¿sabes? Ponerle 10 milis para ver varios ciclos. Listo, ahí tengo la señal. Aquí no se nota, pero porque las dos señales son iguales, ¿verdad? Voy a agregar una resistencia para que una señal sea más pequeña que la otra. Listo, y ahí se ven las dos señales.
yo podría, digamos, acercarme con esta, creo que es, y me dice cuál es cuál, con tocarlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya agarran esta gráfica, le pegan un screenshot y la exportan y está fuera el resultado correcto, ¿verdad? Fuera el circuito correcto, ya estaría listo, ¿lo ven? Ya señalé las dos gráficas, tiene sus ejes, tiene su unidad, tiene su otro eje, su otra unidad, solo le faltaría a esta gráfica un título y eso sería todo lo que necesitaría para un título y tal vez una descripción de figura 1. Se observan las señales de entrada y salida, donde la señal UG1 es la entrada y VO es la salida. ¿Te ayudó esto un poquito? Sí, profe, gracias. Entonces en el trabajo habría que poner una gráfica así y una gráfica, digamos, hecha a mano con los cálculos de uno. Exactamente, exactamente. Ah, ok, está bien. Gracias. Lo hago para que cambiemos un poquito las cosas y nos divirtamos con el simulador, porque si no aprendemos en este curso, ¿en cuál vamos a aprender? Entonces hay que travesear un poco. Es travesear, la verdad, como les dije, la mayoría de las cosas son iguales en cualquier simulador. Nada más que no simulamos así en DC porque estamos viendo señales en el tiempo. Vean que si yo simulo en DC me dice que 0, porque no hay ningún DC en esta señal. Si yo le pusiera un offset aquí, vean aquí dice DC level, entonces ahora sí habría por superposición, ahí habría un offset. Pero como no le puse, entonces por eso no sé de usar la simulación en DC. Sé de usar análisis transiente. Y luego vamos a conocer cómo hacer análisis y hacer transferencia característica de la características de la función de transferencia en AC, que es prácticamente graficar un diagrama de Bode. Ustedes en circuitos 2, que creo que lo están llevando apenas por ahí, aprenden apenas sobre gráficas en la frecuencia. Casi todo se hace aquí. Listo. Tengo algo en el chat, dice, Tina, lo podemos descargar gratis o hay que usar alguna cuenta de la U, pedir licencia. Lamentablemente, la licencia de Tina vale mucho dinero y la escuela no la tiene, nunca la ha tenido, creo que nunca la va a tener. Pero existe Tina versión estudiante, que pues es gratis, tiene unos cuantos elementos, no los mejores, no todos, pero funciona para que es para estudiantes, ¿verdad? Entonces sería para practicar este tipo de cosas básicas. O puedes usar un software libre como todos los que hay, LTSpice, ORCAD, no sé. Uno dice Tina porque es el más conocido y famoso, ¿verdad? Pero como les dije, cualquier simulador de circuitos es válido. ¿Alguna otra pregunta? Ok, esta versión que yo estoy utilizando era una versión de prueba. De hecho, me quedan aproximadamente dos intentos más y después voy a tener que ver qué hago para poder usarlo. La versión de prueba me dejó 30 intentos, entonces si ustedes consiguen la versión de prueba por internet, que la verdad la tengo desde hace muchísimo tiempo y no me acuerdo dónde la saqué. La versión de prueba tiene todas estas funciones que yo tengo, pero solo te deja 30 intentos, o sea, 30 veces abrir el programa y además no te deja salvar tus archivos. Entonces esta versión que tengo yo tampoco es como premium, pero funciona. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces si no hay más preguntas, esa sería la clase de hoy. Nos vemos hasta el jueves y Profe, muchos éxitos. Dígame. a ver, yo creo que hay una versión, bueno, por lo menos yo la había descargado. A mí me han mandado un link de Texas Instruments y uno lo descarga ahí y a mí me sirve bien, y, o sea, creo que no es la versión estudiante. Era así un, como que una versión gratis que uno puede conseguir ok, como por ahí. Pero sí, tienen que buscar como en los grupos de eléctrica y en los grupos de la U. ok, Y genial.
Genial, muchas gracias. De hecho, si No alguien la tiene encuentra, link. si alguien la Es encuentra, que pone el link. Lo en descargué Telegram. hace ya de rato y no me acuerdo dónde lo había sacado, pero yo creo que yo lo había visto en los grupos de la UCR, así como los de Facebook. Ahí es donde lo habían puesto. Ok, gracias. Ok, gracias. Voy a Voy preguntar a y ver si buscar. lo puedo conseguir. Ok, muchas gracias a ustedes. Si alguno lo consigue, lo pone en el grupo de Telegram. Que recuerden que yo tengo la responsabilidad ética de no entregar cosas que sean paqueteadas o falsificadas. Entonces no puedo entregarles, se supone, links ni nada de descargas ilegales. Entonces, si alguien de ustedes encuentra alguna manera, ya sea legal o ilegal, y lo pone en el grupo para todos, yo no tengo el más mínimo problema. Ok, solo es una bronca que no me quiero echar yo. Entonces me lavo las manos. ¿Está bien? Entonces nos vemos y muchas gracias por su tiempo. Vemos el jueves. Gracias, profe. Hasta luego. Luego. Gracias, profe. Profe.